Más uno del libro sobre el Vaticano, había un ejemplar de San Juana, el poeta, sírvanse. Del poeta me quedan muchos. ¿Quiénes no tienen? ¿No le reparte para allá? Ahí van. Muchas gracias, maestro. Qué gusto verlo. ¿Qué ole? Buenas tardes. De Chicago. Sírvete. Gracias. ¿Este cuál es? Poeta. Los que se llevaron 3 que devuelvan 1, no se hagan rosca. Me quedan unos poquitos de los hermanos Cerezo. Van para allá. A ti no te tocó nada por estar ahí. Va. Gracias. Paco ya no alcanzó, ¿no? El poeta. Adelante. Cerezo, Paco. Ahí. ¿Cuáles eran las circunstancias? Vamos a hablarlo de manera muy general, porque hoy cumplimos 474 sábados aquí, en este lugar, construyendo comunidad y construyendo una sociedad más consciente, que eso es ese es el propósito de estos espacios. 474 sábados, iniciamos el segundo sábado del mes de octubre del 2006. ¿Quién no se acuerda de aquel famoso fraude? De uno de tantos fraudes que nos han cometido, pero el fraude cibernético, el del 2006, que fue uno de los más, fue un fraude de todo, ¿no? Un golpe de estado anticipado, pero que en aquella época gritábamos voto por voto, casilla por casilla. ¿Se acuerdan que habíamos un grupo de ciudadanos que no pertenecíamos al PRD, pero que veníamos de la lucha contra el desafuero, que ahí iniciamos, pero con el fraude electoral tomó esta forma que hoy estamos viendo aquí, que fueron los círculos de reflexión. Ha sido un proceso muy largo, pero muy interesante, porque nos hemos conocido, nos hemos encontrado gente, compañeros que no nos conocíamos antes y que fuimos construyendo poco a poco esto. Y otros que se nos han adelantado, se han ido, compañeros que han venido falleciendo en el transcurso de este tiempo, pero que nosotros continuamos en esta lucha. Quiero comentarles que cuando iniciamos realmente era muy complicado porque nadie creía que nos íbamos a mantener. Es más, ni nosotros. Nosotros creíamos que nomás veníamos por un periodo muy breve. Pensamos que íbamos a durar nada más 2-3 meses aquí. En octubre pensábamos terminar el año nada más. Pero fue tanta la insistencia de compañeros que venían de diferentes partes de aquí de la colonia y de lugares diferentes, que nos propusieron que continuáramos. Nos dijeron,
en diciembre, bueno, nos retiramos, adiós, en diciembre del 2006, y empezaron a decir los compañeros, no nos vamos a regresar. Y así fue como pensábamos cuando regresamos en el 2007, pensábamos también no durar mucho tiempo, pero las cosas se fueron alargando y alargando y alargando, y aquí estamos 10 años, sí, 10 años sin quererlo, pero estamos aquí. Y esto ha sido una constante lucha muy interesante porque, como sabrán, esta delegación es de filiación panista, o sea, y un tiempo que estuvimos defendiéndonos prácticamente de ellos. O sea, unas veces nos querían quitar y otras también. Y nosotros hacíamos resistencia aquí. El primer evento que hicimos donde la delegación nos mandó censurar, queríamos hacer una kermés para recaudar fondos porque no teníamos nada, no teníamos ni sonido, compañeros, estábamos sin nada y queríamos hacer fondos y la delegación nos prohibió y nos mandó a decir que nos iba a quitar si nos poníamos aquí, si hacíamos nuestro evento, y de todos modos lo hicimos. Y fue algo muy interesante porque poníamos en el cartel, mandamos a hacer el cartel y le poníamos con una cinta negra: este evento fue censurado por la delegación. Y la gente que iba caminando y veía los carteles decía, no es justo, y hasta los que no eran del movimiento se solidarizaron. Entonces salió contraproducente para la delegación y nosotros logramos nuestro objetivo, porque los espacios son de todos, son de la ciudadanía, son de nosotros, no tienen dueño, ni siquiera de las delegaciones ni de ninguna de las autoridades. De tal suerte que seguimos adelante, y había otros compañeros que lo intentaron en otros parques, en otras delegaciones, donde decían, por fortuna estaban en delegación perredista, y ellos presumían que estaban en una delegación perredista y que ahí ellos iban a crecer más, pero pasó algo, que los quitaron también. No más que ellos no protestaron, ellos se quedaron callados y agachados y desaparecieron. Nosotros no, nosotros consideramos que tenemos que hacer resistencia, y venga de donde venga, nosotros, venga de cualquier partido que venga, no nos van a quitar nunca nadie, ¿sí? Porque este es un derecho ciudadano, y quienes más deben de respetar el derecho constitucional, pues somos los que la defendemos. Entonces defendemos la Constitución, entonces por eso permanecemos aquí. Bueno, es una historia muy larga que ha sido gracias a muchos compañeros que vienen y son permanentes en este espacio y lo han defendido junto con nosotros, todos los hemos defendido, y les doy las gracias a todos. Ahorita nombrarlos de a uno por uno sería muy extenso, pero vamos, ya saben quiénes son, y si se ponen de pie los compañeros que siempre han estado en esta lucha, para que los vean junto con Paco Taibo, los compañeros que siempre han estado en el buzón apoyando en este esfuerzo. Y bueno, pues también tenemos aquí entre nosotros a Fluvio, al compañero Jorge Mancilla, que ha sido un gran compañero, ex embajador de Bolivia, poeta que lo queremos mucho. Y bueno, en fin, tenemos a varios compañeros que aquí, como Paco Taibo, que siempre ha estado con nosotros para leer en libertad, con Paloma, siempre ahí comandando duro con la compañera Paloma, y el compañero Taibo, que siempre han estado en esta lucha, y por eso les reconocemos a todos los que han estado aquí apoyando como ponentes y despertando esta conciencia colectiva que para nosotros es lo fundamental. Por eso hoy, a 10 años, bueno, ya cumplimos en el segundo sábado de octubre, pero para nosotros hoy hemos podido hacerlo.
hemos resistido bastante, que hasta nos robaron todo hace un año. Hace que el 20 de noviembre va a cumplir un año que nos robaron todo, sonido, nos robaron todo, nos dejaron en cero. Sí, nos saquearon la casa donde estábamos y sin embargo, o sea, donde guardábamos las cosas, sin embargo, vean lo que es querer seguir y trabajando, y la conciencia y los compañeros dijeron, no importa, seguimos, y de donde quiera sacamos y hacemos un gran esfuerzo. Y vean, aquí estamos, nada nos va a detener, ¿sí? Es más, ni siquiera Trump, ¿sí? Al contrario, con más ganas. A lo mejor aquí algunos serán admiradores de Trump, pero sí, bueno, ¿quieren mandarle un saludo a Trump? Bueno, pues ya, una buena señal. Pero vamos a hacer, y vamos junto con los paisanos de Estados Unidos, junto con ellos, vamos a cerrar filas también, compañeros, porque nuestros paisanos son mexicanos y más que nunca debemos estar con ellos. Bueno. ¿Qué no nos robaron? Bueno, pues aquí Paco nos va a hablar de muchas cosas y yo creo que lo va a tener que relacionar todo esto. Ya está así que le queman los dedos, dice, ya preste ese micrófono. Un fuerte aplauso para Paco Taibo. Y que no se nos olvide, sin Toño esto hubiera sido, y sin Rosy hubiera sido imposible. Son el pilar, la columna vertebral del buzón. Admirable trabajo. Les pedimos un favor, vamos a colgar en la página de la brigada este acto. Entonces, como dicen que en México no se lee, no levantan los libros que traen en la mano para que Paloma tome la foto. Chinga, espera. Gracias. Supongo que por razones de interés, hoy no me tocaría hablar tanto de la coyuntura política, que no ha variado demasiado en estos últimos meses, como de lo que significa la victoria de Donald Trump en Estados Unidos y cómo repercute hacia nosotros. ¿Quieren que me vaya por ahí o me...? Sí. Bien. Es muy significativo cuando uno analiza los números de esta victoria de este personaje extraño, entre exótico y pendejo, tan parecido en el ridículo que genera a Peña Nieto, ¿no? Pareciera que ha llegado la época de los presidentes pendejos en el continente. Patán, sin conceptos políticos, hueco hasta la madre, con un discurso vacío en el que nunca se concreta qué demonios quiere decir, muy provocador, muy insultante, con componentes racistas, machistas, muy visibles. Enseguida enseña el cobre. Cuando uno estudia un poco los números de la victoria de Donald Trump, lo primero que te salta a la vista es dónde ganó y por qué. Y descubres, bueno, que no ganó en ninguna ciudad de más de 1 millón de habitantes. Perdió todas las ciudades de más de 1 millón de habitantes. Quiere decir que hay un voto urbano de clase media cultivada que rechazó al trumpismo directamente. Pero además es muy significativo de que todas las grandes ciudades universitarias norteamericanas, o sea, las ciudades en torno a las cuales, o sea, las ciudades que tienen una gran universidad que crece en torno a la universidad, todas las perdió, no ganó una sola en todo el país. Y cuando los analistas de la televisión, CNN y NBC, analizaban la escolaridad de los votantes, la escolaridad les daba el voto contra Trump de todos los que tenían estudios medios y universitarios. Ahí votaron contra Trump el 85%, el 90%. ¿Cuál es la malvada y pinche reflexión? Bueno, también el problema de las minorías. Ni chicanos, ni latinos,
ni negros votaron mayoritariamente por Trump. Hubo voto minoritario, pero en la enorme mayoría, tanto negros como latinos votaron en contra, en la medida en que reconocían en Trump un personaje racista. Entonces, ¿dónde chingados ganó? ¿No? Y vas a encontrar que ganó en comunidades chicas, que ganó entre electores blancos, de baja escolaridad, y muchos sectores del proletariado norteamericano. Entonces, bueno, ¿qué chingado está pasando en este planeta que pobre vota rico, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser tu imagen de lo que quieres que sea un presidente si eres un obrero industrial? ¿Cómo puede ser tu imagen este güey que es un burgués que se hizo en grandes negocios, muchos de ellos chuecos, fraudulentos, abusando de las condiciones laborales? Y sin embargo eso es lo que encuentras. Y encuentras que el mensaje simplón de Trump logró cautivar a una inmensa mayoría de norteamericanos que están descontentos, en la medida en que la sociedad del bienestar que les prometieron, les promovieron, no es tal. Ganó en ciudades industriales derruidas, de tamaño medio, o sea, donde había una industria automotriz que se la llevó la fregada, ahí ganó. ¿Sí? Ganó en comunidades campesinas donde el precio del maíz ha bajado de una manera brutal, en el Midwest, ahí ganó. Ganó en comunidades chicas, suburbanas, donde el desempleo es cada vez más fuerte, los impuestos más altos, la seguridad social ineficiente. O sea, recabó el voto de esta mayoría de norteamericanos bastante pendejos, hay que decirlo, ¿no? Porque nosotros no practicamos el culto clasista. Si es proletarios a toda madre, no. Hubo proletarios que llevaron al poder a Hitler, no nos hagamos pendejos, ¿no? Hay una construcción ideológica muy jodida en la que una parte de los sectores más vulnerables de una sociedad mira hacia el futuro en términos de una oferta demagógica, ¿sí? Si preguntan cuáles son las frases más permanentes del discurso trumpiano, son un país grande. ¿Qué significa eso? Vaya usted a saber. Volveremos a ser grandes. ¿Qué chingados significa eso? ¿Sí? Vaya usted a saber. Esta idea de grandeza, que es una idea asociada al imperialismo y a lo imperial, compañeros, ¿sí? Grandes contra quién, grandes enfrente de quién, ¿sí? Despierta en estos sectores que se sienten vulnerados una reacción positiva hacia un personaje verdaderamente deleznable. No encuentras en todo el discurso, ni en los debates, ni en ningún lado, propuestas programáticas más o menos coherentes, o que tengan algún sentido, o que tengan alguna lógica. No dice, lo único que dice es enemigo. Y esta construcción ideológica del enemigo ha operado durante mucho tiempo como el gran instrumento político norteamericano. Cada vez que se presenta una crisis interior, los Estados Unidos declaran una guerra y decretan que hay un enemigo exterior, ¿no? Y entonces los enemigos exteriores han variado. Después de los momentos más altos de la Guerra Fría, bueno, primero era el imperio soviético del mal, los comunistas se iban a robar los pinches niños, bla, bla, bla. De ahí evolucionó, en la medida de la caída del muro de Berlín y el desastre de la Europa oriental, evoluciona hacia estas figuras del mal, los talibanes. Y nadie en Estados Unidos se hace la reflexión de dónde chingados salieron los talibanes. Los talibanes, una fuerza militar fundamentalista, religiosa, reaccionaria hasta la madre, ¿sí? Que cierra las escuelas, que prohíbe la educación a las mujeres, ¿sí? De un carácter religioso atrasadísimo. ¿Quién chingados los inventó? Y nadie dice que los Estados Unidos los inventaron
en la guerra entre Afganistán y la Unión Soviética, que los entrenaron, los armaron, los apoyaron y los protegieron. Y ahora de repente son el enemigo. Luego, la figura de Saddam Hussein. ¿Quién chingas inventó a Saddam Hussein? Lo usaron como confrontación con Irán sistemáticamente, lo alimentaron militarmente, colaboraron a la destrucción de la oposición. Los 3 núcleos de civilización en el mundo árabe hace 25 años eran los polisarios en Marruecos, que estaban argumentando la necesidad de su independencia, ¿sí? Eran laicos con un nivel de estudios universitarios inmenso, porque desde los campamentos de refugiados en la zona polisaria eran enviados todos los días adolescentes a estudiar en universidades españolas, francesas, alemanas, portuguesas. Estaban en contra de cualquier forma de fundamentalismo religioso y eran demócratas. Bueno, esos eran el pinche enemigo. Los kurdos, otra propuesta en la zona limítrofe entre Rusia, Irán, Turquía, otra propuesta laica, democrática. Bueno, esos eran el enemigo. Los palestinos en aquel momento, dirigidos por Al-Fatah, otra propuesta laica, no, contra ellos. Y al fin y al cabo se alimentó por todos lados propuestas fundamentalistas surgidas en el mundo árabe, ultra reaccionarias, con un pensamiento político extremadamente atrasado, antidemocráticas, teocráticas. Imaginemos que el clero conservador en México no perdió la guerra de reforma. Bueno, pues nos quedamos chicos al lado de los fenómenos que representa el fundamentalismo político en el mundo árabe. Bueno, fue alimentado por los Estados Unidos. Entonces, esta idea del enemigo exterior, ¿no?, que ha adquirido grados de delirio en América Latina. El antichavismo del estatus norteamericano contra Venezuela, o la ofensiva contra Bolivia, no tienen nombre. Argumentos, no hacen falta argumentos. El enemigo, ¿sí? No son demócratas. Y tú sí, güey, ¿de dónde? Bueno, pues detrás de esto, en esta cocina del diablo, se cocina el experimento Donald Trump. ¿Qué va a producir? Yo creo que tenemos que ser muy observadores, porque no es un fenómeno sencillo, es un fenómeno complicado. Porque para responder a la oferta que le hizo a este electorado, pues tendría que resolver problemas de empleo serios, tendría que resolver problemas de volver a dinamizar la industria paralizada norteamericana, en la medida en que el gran capital norteamericano se ha dedicado no a la promoción agrícola industrial, no, les vale madre, se han dedicado a andar en términos imperiales por el planeta buscando la obra más barata y el producto más barato. Es un capital golondrina, financiero fundamentalmente. Eso, y las dos únicas pinches industrias que funcionan en Estados Unidos: la industria armamentista, a la que Trump le debe favores más que mayores, porque la industria armamentista ha estado haciendo lobby potente a favor de Trump, en la medida que entienden que si alguien va a estimular la mentalidad bélica, la compra de armas, la producción de nuevos armamentos, es él. Y la industria del espectáculo, que es lo único que se exporta. No más que Hollywood le salió por la culata. Trump no pudo reunir en su campaña ni a un solo director de cine importante, ni a un actor de cine importante, ¿sí?, ni a un productor de cine importante, en la medida en que el Hollywood liberal reaccionó ante el delirio reaccionario trumpista, rechazándolo. Y porque además, en términos de la gran economía, los grandes productores del negocio de la industria del espectáculo, bien sea música, bien sea cine, ¿sí?, no lo necesitan. No necesitan la beligerancia del capitalismo trumpista, al revés, necesitan que no les den la lata, ¿sí? Así la cosa,
podemos esperar en los próximos meses, a partir de que en abril toma el poder, varios resultados de flejo de rebote. El primero ya se está produciendo, ya hay manifestaciones en un montón de ciudades de los Estados Unidos de no es mi presidente, no lo quiero, no voté por él. Básicamente en sectores juveniles, pero van a estar íntimamente asociados estos sectores juveniles a la revuelta latina que se produjo hace 5 o 6 años. O sea que vamos a encontrar una mezcla de movimiento latinoamericanista, latinos en Estados Unidos con movimiento estudiantil. Y luego un crecimiento de la tercera posición. Yo creo que ahí Bernie Sanders acertó. Les planteó que los demócratas iban a perder si iban a seguir con esta lógica de mucho verbo y nada de contenido social, y va a crecer el proyecto socialdemócrata norteamericano en la medida en que Trump va a empezar a actuar. ¿Dónde va a empezar a actuar? Ahí está el cohete. Porque Chester Himes, hace muchos años, espéreme, me falta una mano, espéreme. Escribió una novela, Chester Himes, una maravillosa novela, novelista negro norteamericano de Harlem, en la que decía: haz lo que quieras, pero nunca le regales a un ciego una pistola. Esta reflexión de no le regales a un ciego una pistola es cambrona. O sea, ¿quién chingados tiene el maletín nuclear en estos momentos? No, todavía no, pero se lo van a entregar en 3 meses, en el cual las claves para el disparo de las bombas atómicas están en manos de una persona. Lo tiene un tipo como Donald Trump, y tú lo ves, lo observas en la televisión y dices: no mames, ¿cómo le pueden dar el maletín nuclear a este pinche pendejo? Con mentalidades racistas, reactivo, con una mentalidad del enemigo que está afuera, despreciador. Y entonces podemos pensar que a partir de abril se van a producir fenómenos extraños y luego fenómenos inesperados. Entre los extraños, trae una pinche bronca con el Tratado de Libre Comercio, que es una bronca muy pendeja, porque si alguien se ha beneficiado del Tratado de Libre Comercio son los norteamericanos, no nosotros. Bien lo sabemos. Cuando Salinas impulsó el Tratado de Libre Comercio, alguien le preguntó en voz alta, y Salinas no contestó: oiga, pero en la libertad de mercados que se va a construir, ¿un abogado mexicano va a poder ejercer en Nueva York? ¿Un dentista mexicano va a poder ejercer en Detroit? Y la respuesta es no. El mercado son productos. Esta pseudo libertad, no, las fronteras se van a abrir, ni madres. Y entonces, ¿quién ganó con el Tratado de Libre Comercio? Si ven ustedes la balanza comercial mexicana, importamos más de lo que exportamos. Entonces, ¿dónde estuvo la victoria? Y entonces el delirante Trump va a venir a decir: no, hay que revertir varias cláusulas, y va a poner a revisión el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué aspectos del Tratado de Libre Comercio lo obsesionan? Bien, la sustitución de productos que podrían generarse en Estados Unidos y que México exporta, básicamente agroindustria y maquilas. Tampoco hay mucho pinche misterio, ¿sí? Entonces, agroindustria y maquilas. ¿Va a crear una industria del aguacate gringa? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A qué precios? Si los capacidad de producción agrícola norteamericana, excepto sectores de extensión, como puede ser el maíz, produce a precios 10 veces más altos que la mexicana. Del tomate, de Sinaloa, de los... Entonces, ¿qué va a lograr con este tipo de medidas si las impone? Pues va a lograr un efecto boomerang muy raro, que es limitar las exportaciones mexicanas ya de por sí súper madreadas, ¿sí? Frenarlas y castigarlas con impuestos. ¿Vamos a llorar por esto? Yo creo que no.
vean quiénes son los sectores exportadores. La agroindustria mexicana es un pinche sector que ha retrocedido a la época feudal. Grandes campos de cultivo de extensión cubiertos de plásticos, ¿no?, para mantener climas artificiales, con mano de obra semiesclava en las pizcas. Chequen cómo están las cosas en San Quintín, en Baja California, cómo están las cosas en Coahuila, cómo están las cosas en los grandes sembradíos de Sinaloa. Peones oaxaqueños que no están cobrando salario mínimo, viviendo en galpones, con guardias armados en las puertas, sujetos a represión, violaciones, con niños que no van a la escuela. Esa es la agroindustria, el sector modelo. Y les van a cerrar el espacio de las exportaciones a este sector. Si se lo cierran limitadamente, ¿cómo nos rebota a nosotros? Más desempleo en México, sin duda, pero más desempleo de ese empleo pinche, de ese empleo. Las maquilas. Bien, los dueños de las maquilas no son mexicanos, o solo en una pequeña cantidad, o son dueños o socios de empresas norteamericanas. Piensen durante 2 segundos. La barra de Tamaulipas, las maquilas de la zona tamaulipeca, han estado sometidas durante estos últimos 5 años a una presión hija de su puta madre del narco, ¿sí? Chantajes, secuestros, mordidas, derecho de piso. En el momento en que Trump, como dijo, proponga impuestos del 32% a los maquiladores, esas maquilas se van a ir, van a recorrer 50 kilómetros y van a pasar de Tamaulipas a Texas, a Del Río, ¿no? Van a cruzar la frontera, porque no son empresas de gran infraestructura, no tienen grande maquinaria, no tienen grandes instalaciones. Básicamente son empresas que aportan trabajo y montaje. O sea, te llegan las pinches partes de la licuadora y tienes a alguien que monta las partes, cadena de montaje. Eso en términos de mover una empresa de un lado a otro, no es lo mismo mover la Ford Motor Company de Saltillo, automatizada, con robotización, en la cual la línea de montaje viene manejada por robots, a mover una pinche maquiladora que construye planchas en México, que ni las construye, porque está trabajando con plancha de hierro doblada de China, con componentes electrónicos que vienen de Malasia, y aquí lo único que hace es aportar, por la cercanía con la frontera, les conviene el montaje para que salga hacia allá, se etiqueta allá y regrese a venderse aquí. Entonces, esas maquiladoras, si a los dueños mexicanos, porque en este pinche país, para traidores y malinchistas nos la sobramos y nos la bastamos, les meten un impuesto del 32%, como anunció Trump, van a emigrar. ¿Y eso qué significa en México? Más desempleo. Si aumenta la represión contra los emigrantes no legales, se cierran más puertas, hay más persecución policíaca, va a representar más desempleo. Si vas viendo las medidas que el trumpismo puede armar a partir de abril, los efectos hacia México son de entrada negativos en un segundo nivel. Ahora, que cierren la exportación del Tratado de Libre Comercio, pues nos podíamos plantear seriamente hacer lo que sucedió con el ajo. No tienen ustedes por qué saberlo y yo no tengo por qué contarlo, pero el ajo mexicano, chiquito, es 25,000 veces mejor que el pinche ajo de Idaho, grande y bien bonito. Pero los estándares de producción agrícola norteamericana privilegian la apariencia al contenido. Los gringos inventaron las manzanas que saben a pura madre, ¿sí? Los gringos inventaron las pinches fresas preciosas que no saben a nada. Bien. Cuando antes del Tratado de Libre Comercio
se comercializaba en nuestro país el ajo mexicano, sobre todo la producción del estado de Guanajuato, que era muy importante, no sé si era la tercera parte de la producción nacional de ajo. ¿Cómo funcionaba? Pequeños productores y una cadena monopólica de distribución. Para variar y como de costumbre, en este pinche país no hay manera de que haya justicia económica y social en ningún lado. ¿Y quién era el jefe de la cadena monopólica? Pues era un cuate que compraba ajo a los pequeños productores a pie de cosecha, a precios muy bajos, y lo revendía a las grandes cadenas comerciales. ¿Cómo se llamaba? Usabiaga. Ustedes no tienen por qué recordarlo y yo no tengo por qué recordarlo, pero es hijo de su puta madre. Resultó ni más ni menos que ministro de Agricultura con Vicente Fox. O sea, teníamos un ministro de Agricultura que era monopolista del ajo. Bien, llega el Tratado de Libre Comercio y el güey dice, no, pues no compite este pinche ajo que yo estoy distribuyendo. Y sin ningún respeto por la gente que había exprimido durante años como distribuidor de ajo, negocia con los gringos la distribución del ajo de Idaho. Y la cadena que tiene armada de distribución se la aplica a la distribución del ajo norteamericano. ¿Y los productores de ajo en Guanajuato? Bueno, es uno de los sectores, al igual que los productores de nuez de Chihuahua, al igual que han tenido que emigrar. En estos momentos, la distribución del ajo en un porcentaje altísimo debe seguirla consultando o controlando el Usabiaga. Yo ya no le he seguido la pista porque me da mucho pinche asco, ¿no? Pero ahí debe estar. Si el Tratado de Libre Comercio crea una cláusula proteccionista, el ajo de Idaho va a seguir llegando. Pero, ¿y la reacción mexicana? O sea, esta reflexión me lleva al problema fundamental. A lo largo de estos 2 días me he visto obligado a hacer reflexiones sobre el trumpismo que no quería hacer, me valía madre. Yo estaba muy feliz escribiendo una historia del liberalismo juarista y dedicando a dar conferencias diciendo que Peña Nieto era un pendejo, cosa que me pone de buen humor y que resulta sana mentalmente, chinga. Bien. Y de repente me vi obligado a hacer reflexiones sobre el trumpismo. Una entrevista con el New York Times anteayer, otra con el diario República en Italia ayer. Y yo me preguntaba, bueno, pero ¿qué me preocupa fundamentalmente del acceso al poder de este güey? Bueno, primero que puede estar loco y a lo mejor arma una guerra contra Belice. O se le ocurre la pinche locura de meter en Chihuahua a un grupo armado norteamericano y tenemos una microinvasión armada norteamericana para disque combatir al narco. Esas cosas caben en la cabeza de un demente delirante fascistoide como este. Pero sobre todo me preocupa la actitud de los cipayos. El término cipayo fue elaborado en la India en el siglo XIX. Tenía como misión describir a los batallones de soldados hindúes que combatían bajo la bandera británica. No eran ingleses, aunque los uniformes eran chingoncísimos, porque usaban faldita en lugar de pantalón, y eran hindúes. Y con ellos se reprimieron las grandes revueltas hindúes de los años 50 del siglo XIX. Y el término cipayo pasó a describir la mentalidad de aquel que trabaja contra sus propios intereses nacionales. Está chingón traerlo de nuevo a nuestros días, porque este país está lleno en las alturas de cipayos, ¿no? Pero usemos una palabra más mexicana, como mayordomo, ¿no? Entonces yo les decía, lo que me preocupa no son los delirios trumpistas, sus medidas económicas que van a provocar reacción dentro y fuera de Estados Unidos. Lo que me preocupa es el comportamiento de los mayordomos. Y si Enriquito y su gobierno reciben a Trump antes de ser candidato, haciendo uno de los ridículos más grandes en la historia de las relaciones diplomáticas mexicanas, ¿qué van a hacer cuando seas presidente? O sea, frente al te chingo el Tratado de Libre Comercio, la respuesta del gobierno mexicano va a decir,
señores, cerramos la importación de ajo de Idaho. Vuelvas a producir ajo en territorio mexicano, que estará más feíto, pero es más sabroso. Tendrán los mini pantalones, ya no los pantalones, para tener una respuesta de ese tipo, ¿sí? Frente a la amenaza de 32% de impuesto a las compañías maquiladoras, ¿tendrá el gobierno de los mayordomos mexicanos los micropantalones para decir, sí, 32% de las empresas norteamericanas que laboran en México, en lugar de darles agua gratis, como está sucediendo con la Procter & Gamble en Querétaro? O sea, ¿podrá levantar medidas equivalentes a las presiones que vengan de allá? ¿O va a ponerse de rodillas, cuál es su pinche costumbre, frente al Fondo Monetario Internacional y las presiones norteamericanas? Y eso significa que las tensiones van a seguir creciendo de una manera sorprendente en México. No tanto los actos del trumpismo como la reacción servil del gobierno mexicano va a aumentar el nivel de tensión de esta sociedad. Ya de por sí, el agua, el 16% de IVA al pequeño comercio, a la ofensiva en la ley, los derechos laborales, que está verdaderamente canija y cabrón, a el corte del 32% a la educación superior, compañeros. El Congreso está aprobando una ley de ingresos y egresos de la Federación, según la cual las universidades de este país van a recibir 32% menos de lo que recibían. Nomás piénsenlo, pónganse en la torre de rectoría, suban hasta arriba y vean el panorama y digan, a su madre, 32% es un tercio del presupuesto. Elimina el gasto superfluo, a saber cuál será. Bueno, sí, hay mucho pinche huevón ahí, sería bueno mandarlos a su casa, pero bueno, ¿qué? ¿Regar los jardines de CEU? No, las repercusiones van a ser lamentablemente dolorosas. Un cierre de 32% en presupuesto significa menos alumnos admitidos. O sea, no le busquen. Se cierra y en lugar de aceptar en la escuela de ingeniería 3,740, pues aceptar un tercio menos. O sea, 1,000 estudiantes más solo en una escuela, de solo una universidad, rechazados. Vamos a tener rechazados masivamente en la educación media y superior. Recortes a programas de investigación, recortes a aumentos salariales, más maestros de horas, menos maestros de medio tiempo y tiempo completo, ¿sí? 32%. O sea, cuando veíamos venir la ofensiva neoliberal en el sector educativo y en el sector salud, yo no me atreví a pensarla de ese pinche tamaño. Dimensionenlo, compañeros, lo que significa. Y hay 5 universidades que se han pronunciado en contra de una manera muy beligerante: Querétaro, Morelos, Guerrero, la UACM y me falta una, y Zacatecas, diciendo, ni madres, ¿cómo voy a aceptar una reducción 32% presupuestal? ¿Sí? El problema, pues, no es el trumpismo, sino la actitud de un gobierno servil. Vamos a encontrarnos en el 17 con que la crisis abre camino por 100 agujeros, y no sería de extrañarse que hubiera estallidos espontáneos en sectores sociales. Las normales rurales están al borde del incendio, todas, por la ofensiva gubernamental contra ellas. Si de repente se reducen las becas alimentarias en Chapingo, es como tirar gasolina. No sé hace cuánto que no pasan por Chapingo, está toda madre, los chavitos, todos ellos son de Puebla, de Tlaxcala, de Oaxaca, de Chiapas, viven en internado, comen relativamente bien, gracias a la lógica cardenista que hemos heredado del internado social.
como empiecen a chingarlos con la reducción, y la reducción llega al alimento a lo largo de todas nuestras ciudades, los derechos laborales desapareciendo. ¿Dónde demonios hay alguien que haya agarrado nuevo empleo, que tenga vacaciones, aguinaldo y seguro social? Ya ni séptimo día, chinga. La reducción de los derechos laborales en primer empleo ha sido brutal, ¿sí? Este país se va calentando y se va calentando más. Y la actitud del gobierno mexicano frente a lo que va a ser en la práctica las medidas coercitivas del gobierno de Trump, pues va a ser servil. Yo no veo por ningún lado que en un determinado momento un gobierno como el mexicano se levante y le diga: no, si cierras frontera, yo les aplico la visa a los ciudadanos norteamericanos que quieren venir a México, como hizo en su día honorablemente Brasil. ¿No? Yo no veo en ningún momento una secretaria de Relaciones Exteriores de este gobierno marrano pendejo, priista, ¿no? Poniéndose la faldita y diciendo: no, aquí hay un problema de dignidad. La palabra dignidad les debe sonar al lenguaje azteca, chinga. Es náhuatl para estos güeyes, ¿no? Yo no veo a los cipayos con ninguna capacidad de reacción frente al avance. Y esto va a sumar contradicciones. Compañeros, tengo dos noticias, una mala y una buena. ¿Cuál quieren primero? Chinga, seremos mexicanos si no. La mala es: se va a poner peor. La buena es: todo se pone peor para que todo se ponga mejor. O sea, si la ola revienta, el pueblo reacciona. Y hay una vieja sabiduría a la que yo apelo muchas veces cuando veo el futuro y veo nubes negras sobre el aire, que es la frase de un escritor soviético, Valery Grossman, que escribió una maravillosa novela que se llama Solo el pueblo es inmortal. Y es una verdad que tenemos que tener ahí, colocada en el horizonte de nuestros pensamientos. Se acerca el fin de la dictadura priista, compañeros. Se acerca. ¿Qué significa? Que viejos, jóvenes, porque nada de vamos a preparar el futuro para los jóvenes que se lo preparen, chinga. Yo tengo 67 años y no renuncio al derecho a decir: soy parte de Morena Rucos y queremos cambiar este pinche país nosotros. Y los jóvenes, bienvenidos, y vamos juntos. Y los menos viejos, vamos juntos. No es un problema generacional es un problema de dignidad, de capacidad de respuesta. Nos esperan luchas sociales, busos a la mayor solidaridad, la mayor capacidad de organización, el seguir maravillosos trabajos como este, que se ha vuelto una gran escuela, una escuela política. Y como cientos, yo recorro el país todo el pinche días y me encuentro con grupos como estos en todos lados. ¿Sí? Hay cada vez más México resistente y el trabajo es información, hacer conciencia, construir organización y prepararnos para la lucha que viene. Muchas gracias. ¿Estuve bien, Camilo? Que hagan preguntas. Sí, bueno, qué bien. Vamos a hacer una participación muy breve para continuar con unos compañeritos que van a tocar música y también para que el maestro Jorge Masilla también nos dedique unas palabras aquí, aunque sea unas 3 horas. Y vamos a ¿quién nos le ayuda a traer la silla para acá, por favor? Okay. Gracias. Qué placer, hermano. Qué placer. Compañeras, compañeros, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por recibirme de nuevo en este foro de tanto aplomo político, en esta literal universidad popular que es la Plaza del Cartero, el Parque del Cartero.
con catedráticos, con ideólogos como Paco Ignacio Taibo. Qué honor, cuánto hemos avanzado esta mañana en sensibilización, en concientización de lo que está pasando en América, no solo en México, y de lo que puede venir después. Miren, yo vivo 36 años en México y estoy en plan ya de retornar a mi país luego de haber ejercido por 2 gestiones consecutivas la Embajada de Bolivia en este país, en este entrañable país que me acogió como asilado político. Estuve, compañeras, compañeros, hace un mes en Bolivia, por bastante tiempo con mi compañera Marta, y tuve ocasión de estar cerca del grupo que gobierna Bolivia ahora, con Evo Morales al frente. Y entonces en Bolivia, como dice Paco Ignacio, tenemos una máxima que suena bastante controversial, vamos a decir. Allí decimos, las cosas están mal, pero todavía estamos a tiempo para que se pongan peor. Y ocurre lo que está pasando ahora. En 3 minutos que me den, voy a referir lo que pasa en Bolivia. En Bolivia somos dueños del poder y del gobierno. Somos dueños de todos nuestros recursos naturales después de una época fragorosa de vendimia, de venta de garaje que tuvo mi país en la época del neoliberalismo. Ahora somos propietarios de todos nuestros recursos naturales. Desde el año 2008 no tenemos relaciones con Estados Unidos porque expulsamos al embajador Philip Goldberg de Bolivia. Y tienen que creerme, compañeras, se puede vivir y se vive bien sin Estados Unidos. Ahí están las pruebas. Miren lo que está pasando en Bolivia. Vean ustedes en Google o consúltenlo. Hace literalmente 8 años el Producto Interno Bruto de Bolivia no baja de 5.2. El más alto del Cono Sur, el más alto por momentos de América Latina. Y gracias a que nosotros manejamos nuestros recursos naturales, es cierto que somos todavía un país exportador, es cierto que vivimos ahora del gas, vamos a vivir dentro de poco del litio, como antes vivimos del estaño, de la plata en la época de la colonia. Y entonces, cuando expulsamos al embajador norteamericano, al que pillamos en acciones separatistas en Bolivia, se había aliado con la oligarquía reaccionaria, con los plutócratas de Bolivia, dividirnos, para rompernos la madre geografía, encontramos a este embajador Philip Goldberg y lo expulsamos en 2008. Rompimos relaciones con Estados Unidos, esperando que el señor Bush o que el señor Clinton racionen, piensen un poco, mediten un poco y se acerquen de nuevo a Bolivia. No digo que ofrezcan disculpas, sino que traten de reconciliar, de viabilizar la relación con Bolivia. No tuvimos para nada esa actitud de cortesía, de explicación de Estados Unidos. Pero tampoco hicimos nada para recuperar este nivel de relación con Estados Unidos. Hace 8 años digo, y estamos viviendo allí perfectamente. Evo Morales dijo hace poquito, cuando subió el presidente Obama, me hice ilusiones, dijo Evo, de que un presidente negro se entienda con un presidente indio y podamos hablar de nivel a nivel. No pasó nada, porque el señor Obama, hay que decirlo ahora, propiciaba el golpe en Honduras, propiciaba la caída de Dilma, propiciaba la caída de Cristina, atropella a Venezuela, jode a todos los países que puede. Esto es Obama, y este es el precio que estamos pagando, pero ese es problema de los gringos. Como dice Paco Ignacio, como dicen ustedes, vienen tiempos mejores, compañeros. Vamos a sacar ventaja de la crisis. Yo me alegro en el fondo, y discúlpenme mi sinceridad, yo sé que a Marta no le gusta que diga esto, pero me alegro en el fondo lo que va a pasar en Estados Unidos. Se van a avivar las contradicciones. Los gringos van a saber cómo se vive en países subdesarrollados, pobres, enfrentados a su pobreza, a su realidad. Hay que tomar las cosas por lo de Trump, como se llame. Es un factor de desequilibrio en Estados Unidos.
Allí va a ver lo que pasa siempre en América Latina, lo que le quieren hacer a Venezuela, lo que le han hecho a Cuba, lo que quieren hacerse en Bolivia. Pero tenemos nosotros una fortaleza, una dignidad, una decisión heredada de Túpac Katari, de Bolívar, del Che Guevara, de tantos compañeros que han dado su vida en Bolivia. Fortalecernos en la hora de la desgracia, hacernos más dignos en la hora de la vergüenza, de la humillación, porque mi patria ha sido sometida. No se olviden que Bolivia sostuvo la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Internacional, por el petróleo. El imperialismo enfrentó a Bolivia y Paraguay, dos países pobres, por la posesión del petróleo. Fuimos a defender el petróleo y defendimos el petróleo. Paraguay ganó esa guerra supuestamente, pero no se llevó una gota del petróleo ni una micra de gas. De eso estamos viviendo. Aprendimos a respetarnos, aprendimos a tomar el poder por la fuerza en 1952 con una revolución nacional y ganamos el poder con elecciones, con Evo Morales al frente. Un pueblo que resiste, un pueblo que enseña en su pequeñez la grandeza de lo que puede cuando uno es digno, cuando uno se sabe dueño de su destino. Hagámonos fuertes, compañeros. No miremos solamente por lo que le puede pasar a México. Pensemos en Cuba, pensemos en Venezuela, pensemos en Bolivia, en Brasil, en la rebelión que está viniendo ahora contra Temer, en Argentina. Continentalicémonos, seamos internacionalistas, como nos enseñó el Che, como nos enseña Fidel, como nos enseña Evo, como nos enseña la vida. Muchas gracias. Gracias siempre. ¿Ah? Compañeros, tengo un compromiso. ¿Tenía un compromiso? Sí. No, tengo un compromiso. Sí. Sí, que como chingos, no, tengo un compromiso, ¿no? Sí, cómo no. Sí, es muy cierto lo que están diciendo de que pues, Peña Nieto es muy servil, ¿no? Y debido a su servilismo, está pasando le hacen todas las ofensas a México. Debemos recordar a Lázaro Cárdenas cómo le contestaba siempre a Estados Unidos y con la firmeza que le contestaba. A López Mateos, que incluso votó en contra de Estados Unidos y toda América a favor de Cuba. Bueno, hasta Echeverría votaba en contra de Estados Unidos en la ONU y de Israel. Nada más para imagínense los presidentes de antes, ahora son puros serviles. Bueno, eso por un lado. Pero siempre debe haber una acción en todo. Ya para terminar, le propongo aquí a él, y ustedes a ver qué opinan, que se levanten firmas en el sentido que digan, los mexicanos desconocemos los acuerdos que se han llevado con las reformas estructurales. Los desconocemos porque porque no consultaron al pueblo, número uno. Número dos, porque aparte de que no consultaron al pueblo, lo han engañado, ¿no? O sea, están entregando los bienes al extranjero. Con esas dos o tres que se componga eso, que se levanten firmas de serse posible en toda la República, diciendo que no reconocemos los acuerdos de los senadores y diputados en las reformas estructurales. Porque ahorita los verdaderos causantes de eso no nada más es Peña Nieto, todo el mundo dice que el Peña sí, pero también los diputados y senadores, ¿por qué se prestan a ese juego tan sucio? Y además que ni siquiera discutieron las reformas estructurales. Entonces, que se levanten las firmas ya en todo el país para que ya los diputados ya la piensen otra vez y no vuelvan a hacer las cochinadas que están haciendo. Gracias. Sí. Yo tengo un compromiso, compañeros, entonces quiero pirarme. Entonces, si las preguntas son breves, sí. Digo, ya aprendí el método a irme saliendo de los lugares caminando de perfil, pero además no quiero irme sin probar un taco de chicharrón, chinga.
Lamento que mis debilidades sean tan grandes como mis fuerzas. Entonces, ¿quieren hacer? Bueno, vamos a ser breves y para que pueda comer y para que pueda irse a gusto, a tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ser breves y yo cuando me les vaya acercando, ya cuando considere el tiempo, pues ya me dan el micrófono, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Eloy Mesa Fuentes. Yo creo que es un momento delicado, pero es un momento de oportunidad. Hay que verlo desde ese punto de vista. Si Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera, cuando México todavía tenía unas carencias más grandes que ahora ya hay una infraestructura muy grande, sobre todo hay gente preparada en todos los ámbitos, en todas las ramas del conocimiento. ¿Por qué no hacer un plan completamente? Es como si nos hubiéramos separado de España en esa época. Ahora hay que separarse de Estados Unidos, porque ¿quién nos llevó hacia Estados Unidos? Los gobiernos, desde del siglo pasado y el actual. Entonces hay que hacer un plan completamente autónomo, interno, sobre un desarrollo agrícola, industrial, de infraestructura, otra vez volver a recuperar el petróleo, el gas, poner a trabajar la agricultura, la industria, las pymes, la pequeña y mediana empresa, y ahí hay empleo, con eso hay empleo. Hay gente de todas las ramas, pueden invitarse los que están ahorita, hay muchos desempleados de todas las ramas de ingeniería, de economía, de sociología, etcétera, y yo creo que podemos sacar este país. Somos más fuertes sin Estados Unidos que con Estados Unidos. Estados Unidos nos saca todos los recursos, se lleva hasta los talentos mexicanos. Entonces digo, si nosotros otra vez como sociedad civil podemos trabajar conjuntamente, hacer un programa y no hacerle caso al gobierno, porque el gobierno va a entregar lo poco que queda. Entonces depende de la sociedad civil, de las organizaciones sociales para hacer esto. Gracias. ¿Quiere contestar algo? No, me despido. Pues un placer haber estado de nuevo. Vuelvo, regreso. Si aquí estoy en el inventario del buzón. 7 sillas, un megáfono y Paco Ignacio Taibo. Y seguiré a lo largo de toda esta semana. Tengo otras 7 intervenciones en 2 estados de la República, no se preocupen. Y estaremos en la Feria del Libro de Tlalpan. Paloma. Estaremos en la Feria del Libro de Tlalpan. Del miércoles al domingo, en el Zócalo de Tlalpan, vamos a estar la Brigada Paralela en Libertad. Va a haber una serie de conferencias bien interesantes. Viene Luis Brito, el novelista venezolano, a hablar de lo que en estos momentos está pasando en Venezuela. Vamos a tener debates de literatura, presentaciones de libros. Va a presentar su nuevo libro Francisco Pérez Arce. Vamos a regalar 4 libros nuevos durante la semana. En las tardes, miércoles, jueves, viernes, y en la mañana y en la tarde en el centro de Tlalpan, en el kiosquito, va a estar la Feria del Libro Internacional de la Brigada Paralela en Libertad. Por allá nos veremos entonces. Bueno, yo estoy presentando, perdón. Querían hacerle una pregunta a Cuco Manto. A ver. Pues que nuestro querido ex embajador, que para nosotros ya es parte nuestra, lo hemos visto aquí muchas veces, pero una pregunta, una breve reflexión. Para ayudar a los pueblos de América, Cuba, Bolivia, Brasil, Venezuela, Argentina, o los más oprimidos también, Colombia y todos los que están más sojuzgados que nosotros. No es la mejor forma de ayudar a los países de América Latina, logrando que México se libere se libere del sojuzgamiento que tiene de su propia oligarquía. Era más, y lo acaban de decir,
era más importante cuando México podía levantar un poco la voz. Cuando todos los países de América Latina rompieron con Cuba, México, aún sin ser muy beligerante, conservó las relaciones diplomáticas.